Irán, desde una perspectiva bíblica, es un territorio que guarda importantes raíces históricas y simbólicas. De acuerdo con las Sagradas Escrituras, esta tierra se encontraba cerca del mítico Jardín del Edén, lo que le otorga una relevancia especial dentro de los relatos antiguos. Limita con naciones como Irak y Siria, y alberga una gran diversidad étnica cuyos orígenes pueden rastrearse hasta civilizaciones mencionadas en la Biblia. Es bien sabido que libros como Daniel, Isaías, Jeremías y Ezequiel contienen referencias a poblaciones que habitaban en lo que hoy conocemos como Irán. Estos individuos vivían tanto dentro como fuera de las fronteras actuales del país, y muchos de ellos eran descendientes de Madai, hijo de Jafet según Génesis 10. Algunos estudiosos sostienen que Madai dio origen a los medos, mientras que Elam, hijo de Sem, fue otro ancestro importante que contribuyó al desarrollo de estos pueblos. El historiador Flavio Josefo señala que los griegos llamaban medos a los descendientes de Madai. En el Antiguo Testamento, los medos aparecen frecuentemente junto con los persas, especialmente después del período asirio. Llegaron incluso a formar un reino conjunto, tal como se menciona en el libro de Daniel, capítulo 6, versículos del 8 al 15. Con el tiempo, esta alianza evolucionó y pasaron a ser mayormente conocidos como persas. Es interesante saber que desde 1935 el nombre oficial del país cambió a Irán. Además, los medos extendieron su presencia hasta regiones cercanas a la India. Una frase clave que aparece en el libro de Daniel es la ley de Media y de Persia, que hace referencia a normativas consideradas inalterables, ni siquiera por el rey. Esto se ejemplifica claramente en la historia de Daniel en el foso de los leones, donde fue arrojado por desobedecer un decreto real que prohibía la oración a cualquier ser excepto al monarca. Madai, como figura ancestral, jugó un papel central en la conformación de los pueblos que hoy habitan Irán. Pero, ¿quiénes eran exactamente estos pueblos? Se trataba de una alianza entre medos y persas bajo un mismo poder. Sin embargo, algunos expertos discrepan de ciertas interpretaciones, especialmente en cuanto a la ascendencia atribuida a los persas en las genealogías bíblicas. Las escrituras indican que los judíos antiguos tenían conocimientos sobre los linajes medo-persas. Antes de la llegada de los persas, el sur de Irán ya estaba poblado por tribus semíticas. Los iraníes, también llamados arios, incluyeron en su historia a los medo-persas, pero antes de ellos existían los elamitas, descendientes de Elam, hijo de Sem. Este pueblo emigró a lo que ahora es Irán y dio lugar al antiguo reino de Elam. Aunque su lengua se parece al acadio o al arameo, no siempre se clasifica como semítica, generando cierta controversia académica. No obstante, la Biblia sí lo reconoce como parte de la estirpe semita. Esta mezcla de influencias continúa presente en los iraníes contemporáneos, especialmente en el sur del país, donde aún resuenan las raíces de los elamitas. Otras zonas estaban habitadas por los meos, considerados auténticos arios. Por eso, los iraníes actuales son el resultado de una fusión entre pueblos semitas y arios. El imperio medo-persa y los arios constituían en realidad una confederación tribal con un origen compartido, más que un único grupo homogéneo. Su presencia abarcaba no solo Irán, sino también Afganistán y otras partes del Medio Oriente. Comparten características genéticas y culturales con aquellos primeros pueblos. Entre los grupos más destacados están los meos, descendientes de Madai, hijo de Jafet. Hoy aún persisten rasgos físicos claros en muchas personas de Irán, herencia de estos pueblos. La sociedad aria tenía una estructura social basada en castas, sacerdotes brahmanes, guerreros kshatriyas, comerciantes vaisyas y trabajadores sudras. Religiosamente, practicaban el politeísmo, veneraban dioses paganos y realizaban rituales de fuego y sacrificios. Su lengua principal era el sánscrito védico, uno de los idiomas indoeuropeos más antiguos documentados. Los persas, por su parte, alcanzaron gran relevancia histórica. Muchos iraníes prefieren identificarse como persas. Otra tribu importante fueron los partos o mes, cuya influencia perduró a través del tiempo. Ambos grupos hablaban lenguas indoeuropeas. En Daniel 5 se narra el famoso episodio de la mano que escribe en la pared durante un banquete real. Daniel logró interpretar el mensaje escrito en arameo, Mene Mene, Tekel Parsin, profetizando que el reino sería dividido entre medos y persas.
Esta habilidad contrastó con la incapacidad de los sabios babilonios. Hoy en día, los iraníes representan una combinación de diversos ancestros, incluyendo a los descendientes de Madai. Según textos como el Libro de los Jubileos, Madai se casó con una mujer de la línea de Sem, fusionando así dos ramas genealógicas importantes. Esta mezcla ha dado lugar a una población con rasgos europeos y semitas, visibles en distintas regiones del país. Además, el idioma persa, también conocido como farsi, tiene similitudes con lenguas indoeuropeas como el inglés. Palabras como madre, madar, padre, pedar y hermano, baradar, muestran una conexión clara con sus equivalentes en inglés, moter, father y brother. La influencia de los elamitas también marcó la diversidad actual de Irán, especialmente en el sur, donde perviven genes y costumbres de ambas líneas, jafética y semítica. Este recorrido nos permite comprender mejor los orígenes étnicos, lingüísticos y espirituales del pueblo iraní. Espero que esta reflexión haya sido interesante y te invite a seguir investigando sobre los orígenes de los pueblos bíblicos. Y no olvides suscribirte a La Biblia en la Nube.